Anna James, una estudiante de segundo año de secundaria de 15 años, no era una estudiante común, inteligente, curiosa y sin miedo a decir lo que pensaba. Anna era conocida entre sus compañeros de clase por su agudo intelecto y su pasión por la historia. Le encantaba discutir temas relacionados con la identidad cultural, la opresión sistémica y los derechos civiles. Con su cálida piel morena, sus ojos penetrantes y sus distintivas trenzas que usaba con orgullo, era una presencia poderosa. Su peinado no era solo moda, era una declaración de herencia de raíces y de autoestima, un recordatorio diario de su fuerza y resistencia, pero su confianza en sí misma estaba a punto de ser puesta a prueba en el aula del señor Caldwell. Su profesor de historia, Caldwell, era una reliquia de otra época, un hombre de unos 60 años con una cara rígida, cabello gris que coincidía con su personalidad y una conducta inquebrantable. Enseñó en la escuela durante décadas y, a lo largo de los años, su comportamiento había desarrollado un patrón. Trataba a sus estudiantes blancos con un favoritismo sutil, a menudo alentando su participación y reconociendo sus puntos de vista, pero cuando se trataba de estudiantes como Anna, especialmente aquellos que eran francos y que se comportaban con orgullo, tenía un enfoque diferente. Caldwell era conocido por silenciar o despedir a los estudiantes negros y otros estudiantes de color, a menudo bajo el pretexto de mantener el orden o mantener la disciplina académica a la clase. Se le había asignado una lectura sobre la colonización europea, un tema que provocó discusiones apasionadas en la mente de Anna. Había investigado las brutales historias a menudo pasadas por alto en los libros de texto, las oscuras verdades ocultas detrás de términos como expansión y progreso. Cuando Caldwell abrió el piso para la discusión, Anna levantó la mano, habló elocuentemente desafiando la representación saneada de la colonización presentada en sus libros de texto. Mencionó el sufrimiento, la explotación y las innumerables vidas destruidas. Su voz era firme pero llena de emoción mientras compartía sus pensamientos con convicción. El rostro de Caldwell se tensó, miró a Anna con una mezcla de desdén e irritación en su opinión. Anna estaba sobrepasando los límites, atreviéndose a cuestionar el material y por extensión su autoridad. Su tono era agudo cuando la interrumpió diciendo: señorita James, tal vez en lugar de concentrarse en reescribir la historia, debería concentrarse en comprender los conceptos básicos. No estoy seguro si tu formación te prepara para este tipo de discusiones académicas. Las palabras golpearon a Anna como una bofetada. Hubo un silencio atónito en la sala mientras sus compañeros intercambiaban miradas inquietas. Todos sabían lo que quería decir con formación, pero Caldwell no había terminado. Su mirada recorrió sus trenzas y agregó: y mientras estás en eso, tal vez intenta concentrarte menos en tus elecciones de moda, parecen estar distrayéndote. El corazón de Anna latía con fuerza en su pecho. Sintió el calor de la vergüenza y la ira aumentar, pero mantuvo la cabeza en alto. Esta era la primera vez que Caldwell la había apuntado directamente de esta manera y se dio cuenta de que no iba a ceder. Desde ese momento se convirtió en su objetivo. Durante las siguientes semanas, Caldwell continuó su sutil campaña contra Anna. La llamaba para que respondiera preguntas sobre temas que la clase no había cubierto, poniendo en un aprieto para ver si tropezaba cuando presentaba argumentos bien pensados. Se burlaba y encontraba formas de socavarla si sus argumentos eran fuertes. Criticaba su tono, acusándola de ser demasiado emocional. Comenzó a calificar sus tareas con más dureza que sus compañeros, sin apenas comentarios constructivos, y cada vez que la veía con el pelo peinado de una manera que mostraba su cultura, hacía comentarios sarcásticos de que su apariencia era más adecuada para un club de baile que para un aula. El efecto del acoso de Caldwell comenzó a desgastar a Anna. Su confianza, una vez sólida como una roca, comenzó a tambalearse. Comenzó a dudar de sí misma, preguntándose si sus contribuciones eran realmente valiosas o si solo estaba causando problemas, como a Caldwell le gustaba insinuar. Algún día sentiría la necesidad de decir algo para defenderse, pero el miedo a una mayor humillación la mantuvo en silencio. La chica vibrante que una vez se enorgulleció de cada aspecto de su identidad ahora se sentía pequeña y atacada. Anna no estaba sola en su lucha. Sus compañeros de clase notaron el comportamiento de Caldwell y algunos incluso se acercaron a ella en privado para expresarle su apoyo. Le dijeron que admiraban su fuerza y que no debía dejar que alguien como Caldwell la silenciara. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. A medida que pasaban las semanas, Anna se encontró luchando por mantener su resistencia. El costo mental y emocional estaba creciendo, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría manejarlo sola. Finalmente, una noche, Anna se sentó con su padre, Marcus James. Marcus era un abogado de derechos civiles muy respetado, un hombre con una presencia poderosa y una reputación de tomar casos difíciles, conocido por su compromiso con la justicia. Había pasado su carrera defendiendo los derechos de aquellos que no podían defenderse a sí mismos. Anna siempre lo había admirado y sabía que él entendería por lo que estaba pasando, pero cuando compartió su historia, la reacción de Marcus la sorprendió.
Escuchó en silencio su rostro ilegible cuando terminó, hizo una larga pausa antes de hablar. Ana, dijo, su voz tranquila pero intensa. Sé lo que es enfrentar a personas que piensan que son mejores que tú por tu apariencia. He pasado toda mi carrera luchando contra personas como Caldwell, pero a veces ponerse de pie no es tan simple como levantar la voz. A veces para ser estratégico hay que ser inteligente. Ana lo miró, confusión y frustración se mezclaban en sus ojos. Entonces, ¿qué debería hacer? Dejarlo que me trate así. Marcus negó con la cabeza. No, absolutamente no. Pero si vamos a manejar esto, lo haremos bien, reuniremos pruebas, documentaremos cada incidente, y cuando sea el momento adecuado, nos aseguraremos de que responda por cada cosa que haya hecho. Esta conversación marcó un punto de inflexión. Ana comenzó a llevar un diario de cada comentario, cada calificación injusta, cada observación humillante. Registró sus emociones detallando la forma en que el comportamiento de Caldwell afectó su autoestima y su deseo de aprender. Este diario se convirtió en una fuente de fortaleza y una herramienta para la responsabilidad. Sabía que eventualmente tendría todo lo que necesitaba para enfrentarse al día siguiente. Ana llegó a la escuela con un renovado sentido de determinación. Había pasado la noche organizando sus pensamientos impulsada por la conversación con su padre. Ya no se sentía aislada, sabía que su padre la apoyaría y sintió una sensación de empoderamiento solo por saber que había un plan, pero parecía que el señor Caldwell apenas estaba comenzando. En clase, esa mañana, Caldwell la puso como ejemplo. Estaban discutiendo sobre la revolución industrial y él les hizo a algunos estudiantes preguntas básicas que dieron lugar a respuestas fáciles, pero cuando se volvió hacia Ana, le hizo una pregunta compleja y con múltiples capas sobre el impacto socioeconómico del colonialismo en el progreso industrial. Era una pregunta que requeriría mucho conocimiento previo y preparación mucho más allá de lo que la clase había cubierto. Ana hizo una pausa sabiendo que la estaba tendiendo una trampa, pero no iba a dejar que la viera vacilar. Respiró profundamente y comenzó a responder basándose en la extensa investigación que había hecho fuera de clase. Los ojos de Caldwell se entrecerraron mientras hablaba. No esperaba que respondiera tan bien, pero cuando terminó su explicación, él negó con la cabeza y la interrumpió. Señorita James, está claro que está agarrando pajitas aquí. Este no es un foro para el activismo o las teorías especulativas. Estamos aquí para estudiar la historia como sucedió, no como desearía que hubiera sucedido. La clase estaba en silencio, la tensión era palpable. Algunos estudiantes intercambiaron miradas de incomodidad, pero nadie se atrevió a hablar. Ana sintió el familiar aguijón de la humillación, pero se obligó a encontrarse con su mirada. Ella podía ver el desprecio en sus ojos como si disfrutara poniéndola en su lugar. Apretó los puños debajo del escritorio jurando en silencio no dejar que la rompiera. Después de la clase, Caldwell le pidió a Ana que se quedara detrás. Los otros estudiantes salieron del salón lanzándole miradas comprensivas mientras se iban, pero nadie se quedó. Ana sintió que su ritmo cardíaco aumentaba cuando se encontró sola con él. Estaba cautelosa pero decidida a mantenerse firme. Caldwell se sentó en el borde de su escritorio cruzando los brazos y mirándola con una mezcla de desdén y condescendencia. Ana, quiero hablar contigo sobre tu comportamiento en clase, comenzó con su voz mezclada con cortesía fine. Me parece que tienes un hábito de interrumpir el flujo de nuestras discusiones con sus interpretaciones personales. Ana sabía que la estaba provocando pero no estaba dispuesta a dejar que ganara. Señor Caldwell, solo estoy respondiendo las preguntas que me hizo, respondió con calma tratando de mantener el filo fuera de su voz. Él inclinó la cabeza ligeramente estudiándola. Hay una diferencia entre responder una pregunta y secuestrar una lección. Señorita James, usted puede pensar que su experiencia le da una perspectiva única, pero este no es el lugar para venganzas personales. La historia debe enseñarse con objetividad y respeto por los hechos. Ana sintió una oleada de ira pero se obligó a mantener la compostura. No tengo una venganza, señor Caldwell, solo creo que es importante hablar de todos los lados de la historia. A todos los lados, repitió su voz, goteando sarcasmo. ¿Ves que ese es el problema, Ana? No todos los estudiantes aquí quieren escuchar tu versión de todos los lados de los hechos. Algunos de nosotros estamos aquí para aprender sobre el progreso y los logros, no para que nos recuerden cada capítulo feo que puede o no ser relevante. Sintió que se le apretaba la mandíbula. Él estaba tratando de hacerla sentir pequeña para hacerla cuestionar su lugar en el aula, pero no iba a dar marcha atrás. Creo que entender la historia incluye reconocer todo, incluso si es incómodo, respondió en voz baja. El rostro de Caldwell se retorció de fastidio, se inclinó más cerca, su voz bajó a casi un susurro, su tono amenazante. Déjame ser claro, señorita James, puede que pienses que eres algún tipo de intelectual, pero todo lo que veo es una influencia disruptiva si no empiezas a comportarte como un estudiante en lugar de una activista autoproclamada.
Habrá consecuencias. El corazón de Ana latía con fuerza, pero se negó a mostrar cualquier signo de miedo. Sostuvo su mirada, su voz firme. Entiendo, señor Caldwell, me aseguraré de escribir todo lo que pasa en tu clase. Caldwell se enderezó, un destello de sorpresa cruzando su rostro antes de enmascararlo con una sonrisa. Bien, bien, ya es hora de que aprendas tu lugar. Ella salió del aula. Sus manos temblaban, pero su mente resuelta. La interacción solo había fortalecido su resolución de documentar todo. Caldwell había dejado claras sus intenciones, y ahora sabía que esto era más que una disputa académica, era una batalla por su derecho a ser vista y escuchada. En las siguientes semanas, los ataques de Caldwell se hicieron más frecuentes y más personales. Él llamaba a Ana para que respondiera preguntas que eran irrelevantes para la lección del día, preguntas diseñadas para avergonzarla o mostrar su falta de conocimiento. Cuando respondía con precisión, él criticaba su redacción, desestimando sus puntos con comentarios condescendientes como tal vez deberías concentrarte menos en tus opiniones y más en hechos reales, señorita James. Pero el acoso no detuvo los atacademias. Caldwell comenzó a hacer comentarios casuales sobre su apariencia, insultos velados que apuntaban a sus trenzas y sentido del estilo. Él decía cosas como: algunos estudiantes parecen pensar que la escuela es un desfile de moda. Tal vez si pusieran tanto esfuerzo en sus estudios como en su cabello realmente aprenderían algo. Sus ojos se detenían en su cabello, una mirada de desdén en su mirada, como si su sola presencia lo ofendiera. Ana sintió que su confianza se erosionaba cada día. En la clase de Caldwell se convirtió en un ejercicio de resistencia, una prueba de cuánto podía soportar sin romperse. Ella se iba a casa exhausta. Su mente corría con sus palabras, se cuestionaba a sí misma, se preguntaba si realmente estaba causando problemas, pero luego recordaba el consejo de su padre y retomaba su diario, registrando cada interacción con minucioso detalle. Una tarde, las cosas se intensificaron aún más. Caldwell asignó un proyecto importante y anunció que la clase se dividiría en parejas. Cuando a Ana le asignaron un chico llamado Jake, que era conocido por ser uno de los favoritos de Caldwell, pensó que tal vez finalmente podría tener la oportunidad de demostrar su valía a través del trabajo en equipo, pero el sesgo de Caldwell volvió a aparecer durante el proyecto. Él seguía elogiando públicamente las contribuciones de Jake, a menudo interrumpiendo a Ana cuando intentaba explicar sus propias ideas. En un momento, él descartó por completo su aporte, diciendo que dejemos el trabajo pesado a alguien que entienda el material. Jake parecía incómodo, pero no protestó, y Ana sintió el dolor de ser ignorada una vez más. Cuando recibió su calificación para el proyecto, se sorprendió al ver una nota baja con comentarios que criticaban su falta de participación y comprensión limitada del tema. Jake recibió una calificación alta con elogios brillantes, a pesar de que habían trabajado juntos en el proyecto. Ana se dio cuenta de que no importaba cuánto trabajara, Caldwell seguiría encontrando formas de socavarla. Esa noche Ana rompió a llorar, abrumada por la frustración y la impotencia que sentía. Había estado conteniendo todo durante tanto tiempo, tratando de mantenerse fuerte, pero el peso de todo era demasiado. Llamó a su padre, su voz temblorosa, mientras contaba el último incidente. Marcus escuchó su voz tranquila y firme, pero podía sentir la ira hirviendo debajo de sus palabras. Esto ha durado lo suficiente, Ana, dijo, su tono firme. Has hecho tu parte, ahora es mi turno. Ana sintió una chispa de esperanza, una sensación de alivio al saber que su padre estaba interviniendo, pero también sintió una punzada de culpa, preguntándose si de alguna manera ella era la culpable de todo que había pasado. Marcus la tranquilizó, su voz llena de calidez. Nada de esto es tu culpa, recuerda que Caldwell es el que cruzó la línea, y él va a responder por ello. Mientras colgaba el teléfono, Ana sintió una nueva fuerza. No sabía exactamente lo que su padre planeaba hacer, pero confiaba en él completamente. Por primera vez en semanas se permitió sentir esperanzada al creer que la justicia estaba a su alcance. Esa noche, Marcus se sentó en su escritorio organizando metódicamente la documentación que Ana había recopilado, revisando las notas que había hecho de sus conversaciones. No se trataba solo de Ana, se trataba de responsabilizar a alguien por abusar de su poder. Estaba decidido a tomar medidas, y sabía exactamente cómo empezar. A la mañana siguiente, Ana entró al salón de clases del Sr. Caldwell con una nueva sensación de calma. Sabía que su padre ahora estaba involucrado, que se estaba preparando para tomar medidas, y que no tenía que asumir esta batalla sola, pero cuando tomó asiento y miró alrededor del salón, vio la mirada de acero de Caldwell fija en ella. Estaba claro que no tenía intención de ceder, de hecho, parecía que estaba listo para hacer las cosas aún más difíciles. La clase comenzó y Caldwell inmediatamente se lanzó a una conferencia, avanzó por el material rápidamente, apenas deteniéndose para explicar los puntos más complejos, dejando a los estudiantes luchando por mantenerse al día con sus notas. Luego, sin previo aviso, se detuvo a mitad de la oración y dirigió una pregunta hacia Ana, una que no solo no estaba relacionada con el tema del día, sino que también era algo que no habían cubierto en absoluto. Era una pregunta sobre eventos históricos oscuros y fuentes que ni siquiera estaban en sus libros de texto. Señorita James, dijo con la voz goteando con descendencia, tal vez pueda iluminarnos con sus ideas sobre las políticas económicas del Portugal del siglo XVII. Ana parpadeó, sorprendida por la brusquedad de la pregunta, sintió una oleada de ansiedad, pero se recordó a sí misma que debía mantener la calma.
Lo siento, señor Caldwell, pero ese tema no era parte de nuestra lectura asignada, respondió manteniendo su tono firme. La boca de Caldwell se torció en una sonrisa. Ya veo, entonces estás diciendo que no estás preparado. Esperaba más de alguien que dice ser tan apasionado por la historia. Sintió el calor de la humillación, pero se obligó a mantener la compostura. Estoy bien preparada para el material que nos asignaron. Sosh, respondió en voz baja. La clase estaba en silencio. La tensión era espesa. Algunos estudiantes la miraban con lástima, otros con una especie de simpatía nerviosa. Caldwell asintió lentamente como si saboreara el momento. Bueno, tal vez si pasaras menos tiempo concentrándote en distracciones como ciertos peinados de moda, estarías mejor preparada para el trabajo académico real. La mandíbula de Ana se apretó, pero permaneció en silencio, negándose a dejarle ver el impacto que estaban teniendo sus palabras. Sabía que Caldwell estaba tratando de empujarla a un punto de quiebre para provocarla a que arremetiera para poder etiquetarla como disruptiva o demasiado emocional, por mucho que quisiera decirle exactamente lo que pensaba de él. Ella sabía que no podía permitirse darle esa satisfacción después de la clase fría. Bien, una vez más le pidió que se quedara atrás. El corazón de Ana se hundió, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Cuando el último estudiante salió, se paró junto a su escritorio. Mirándolo mientras cerraba la puerta y se acercaba a ella, su rostro se puso en esa máscara familiar de desdén. Señorita James, comenzó a cruzarse de brazos. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy sincera sobre su comportamiento en mi clase. Ella encontró su mirada haciendo su mejor esfuerzo para parecer tranquila. No he interrumpido su clase, señor Caldwell, solo he respondido las preguntas que me hizo. No sea inteligente conmigo, espetó. No se trata solo de responder preguntas, se trata de la actitud con la que te presentas. Te comportas como si estuvieras por encima de las reglas, como si tuvieras derecho a un trato especial debido a, bueno, digamos, tus antecedentes, y dejémoslo así. Ana sintió una oleada de ira, pero se contuvo. No espero ningún trato especial, señor Caldwell, solo quiero que me traten de manera justa. Caldwell se burló. ¿De manera justa, señorita James? ¿Cree que esto es injusto? Simplemente te estoy exigiendo el mismo estándar que a todos los demás. No es mi culpa si no puedes cumplirlo. Sus palabras la golpearon como una bofetada. Podía sentir lágrimas picando las esquinas de sus ojos, pero parpadeó para alejarlas, negándose a mostrar debilidad frente a él. Ahora, él continuó bajando la voz a un tono más amenazante. He notado que te enorgulleces muchísimo de tu apariencia, particularmente de tu elaborado peinado. Es una distracción, por decir lo menos. Una estudiante de tu situación debería enfocarse en sus estudios en lugar de entregarse a tal vanidad. La mano de Ana instintivamente se estiró para tocar una de sus trenzas, y sintió una mezcla de ira y vergüenza. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba tratando de hacerla sentir pequeña para despojarla de su confianza pieza por pieza, pero ella no lo dejaría. Enderezó su espalda, encontrando su mirada con un desafío que no había mostrado antes. Si no hay nada más, señor Caldwell, me gustaría irme ahora, dijo firmemente, su voz estable, pero Caldwell no había terminado. Dio un paso, se acercó bajando la voz a un susurro. Señorita James, creo que es hora de que aprendas una lección sobre humildad. Con eso se acercó a su escritorio, cogió un par de tijeras, y antes de que ella pudiera reaccionar agarró un puñado de sus trenzas, y con un rápido corte se las cortó. Ana Jade, o con acento agudo, su mano volando hacia la parte de atrás de su cabeza, donde había estado su cabello, sintió una mezcla de conmoción, horror y violación. Sus trenzas, esas hermosas trenzas cuidadosamente peinadas que representaban tanto de quién era ella, yacían en el suelo, cortadas y descartadas como si no fueran nada. Ella lo miró con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La expresión de Caldwell era fría, casi satisfecha, como si acabara de realizar algún acto necesario de disciplina. Allí, dijo, dejando caer las tijeras de nuevo en su escritorio, tal vez ahora podrás concentrarte más en tus estudios. Ana se tambaleó hacia atrás, su mente daba vueltas. No podía hablar, las palabras no salían. Todo lo que podía sentir era una profunda y dolorosa sensación de humillación y rabia. Sin otra palabra, se dio la vuelta y huyó de la habitación, el sonido de su risa fría resonando en sus oídos. Corrió hacia el baño, encerrándose en un cubículo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Se sintió violada, rota, como si algo precioso le hubieran quitado. Se tocó las puntas desiguales de su cabello, los lugares donde sus trenzas habían sido cortadas sin piedad, y sintió una oleada de ira tan intensa que hizo temblar todo su cuerpo. Cuando finalmente se recompuso lo suficiente para salir del baño, evitó mirar a cualquiera que se apresurara por los pasillos con la cabeza gacha. Solo quería irse a casa para escapar de la pesadilla en la que se había convertido su escuela. Tan pronto como llegó a casa, corrió a los brazos de su padre. Finalmente se dejó llorar, le contó todo. Sus palabras saliendo entre sollozos mientras contaba cada palabra cruel, cada comentario humillante, y finalmente el horror de lo que Caldwell había hecho. Marcus la sostuvo, su rostro era una máscara de furia mientras escuchaba. No había pensado que Caldwell llegaría tan lejos, no se había dado cuenta de la profundidad de su crueldad, pero ahora, mientras sostenía a su hija sollozando, sabía que esto ya no se trataba solo de un profesor con rencor, esto era un acto deliberado y violento de degradación, una violación de la dignidad e identidad de su hija. Cuando Ana había llorado hasta quedarse sin lágrimas,
Marcus la miró a los ojos, los suyos llenos de una resolución feroz e inquebrantable. Ana, no volverás a la clase de ese hombre y te prometo que pagará por lo que hizo. Pasó las siguientes horas documentando cada detalle de lo que había sucedido, tomando fotos del cabello de Ana, grabando su testimonio y contactando a varios contactos que sabía que estarían interesados en escuchar esta historia. Marcus no solo estaba planeando eliminar a Caldwell de su puesto, se iba a asegurar de que todos supieran qué tipo de hombre era. Al día siguiente, visitó la escuela y solicitó una reunión con el director. Ana estaba nerviosa, su estómago se retorcía en nudos mientras esperaba fuera de la oficina, pero Marcus estaba tranquilo y sereno, su rostro era una máscara de profesionalismo. Había estado en esta posición antes, enfrentándose a personas en posiciones de poder, y sabía cómo manejarlo dentro de la oficina del director. Expuso su caso mostrando al director la evidencia que había reunido, detallando cada instancia del acoso de Caldwell, cada insulto y finalmente el asalto que había cruzado la línea. La directora escuchó, su rostro palideció cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Esto es inaceptable, dijo finalmente con la voz ligeramente temblorosa. Le aseguro, señor James, que realizaremos una investigación completa y si lo que está diciendo es cierto, el señor Caldwell enfrentará consecuencias, pero Marcus no estaba satisfecho con promesas vagas. La presionó insistiendo en acciones concretas, exigiendo que Caldwell fuera suspendido inmediatamente y que la escuela emitiera una disculpa a su hija. La directora aceptó de mala gana, claramente incómoda con la intensidad de sus demandas, pero ella sabía que no tenía otra opción. Cuando Marcus salió de la oficina, él sabía que la pelea estaba lejos de terminar. Caldwell podría enfrentar acciones disciplinarias, pero eso no era suficiente. Quería justicia, no solo para Ana sino para cada estudiante que alguna vez había sido maltratado por este hombre, y sabía exactamente cómo obtenerla. En los siguientes días, comenzó a contactar a exalumnos que habían experimentado un trato similar a manos de Caldwell. Algunos dudaban en hablar, pero otros se envalentonaron. Por la historia de Ana accedió a compartir sus experiencias. Marcus reunió sus testimonios construyendo un caso que sería imposible de ignorar. También contactó a algunos periodistas locales, sabiendo que una vez que la historia se hiciera pública, la escuela no tendría más opción que actuar con decisión. A él no le importaban las consecuencias o el daño a la reputación, su único objetivo era asegurar que ningún otro estudiante tuviera que sufrir como Ana. Ana vio cómo su padre trabajaba. Incansablemente sintiendo una sensación de asombro y gratitud, ella sabía que él estaba luchando por ella, enfrentándose a un sistema que le había fallado, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla sintió un atisbo de esperanza. El día después de la reunión de Marcus con el director, la escuela emitió un aviso de que el señor Caldwell había sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación. La noticia se extendió por la escuela como un reguero de pólvora y los estudiantes murmuraron sobre lo que había sucedido. Algunos de los compañeros de clase de Ana se acercaron a ella ofreciendo su apoyo, mientras que otros parecían tener miedo de involucrarse. Fue surrealista para Ana ver el impacto que las acciones de su padre estaban teniendo en la escuela. Se sintió aliviada y ansiosa. El hombre que la había humillado, ella finalmente estaba enfrentando consecuencias, pero ella sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche, Marcus reunió a la familia alrededor de la mesa de la cena. Miró a Ana, su mirada se llenó de determinación y calidez. Ana, quiero que entiendas algo muy importante, dijo, que lo que el señor Caldwell te hizo no solo estuvo mal, fue un abuso de poder, una violación de tu dignidad, y no me detendré hasta que él sea responsabilizado, no solo por la escuela, sino por el mundo. ¿Estás lista para lo que viene después? Ana dudó, sintiendo un nudo de ansiedad en su estómago. No estaba segura de querer convertirse en el centro de atención, para que su historia sea diseccionada por extraños y juzgada por personas que tal vez no entiendan, pero cuando miró a su padre a los ojos, vio su apoyo inquebrantable y se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó. Estoy lista, papá, respondió con voz firme pero tranquila, confío en ti. Marcus sonrió y puso una mano tranquilizadora en su hombro. Bien, vamos a hacer esto juntos en los próximos días. Marcus intensificó sus esfuerzos. Se acercó a exalumnos que habían sido maltratados por Caldwell. Reunió testimonios que pintaron una imagen condenatoria de un hombre que había aterrorizado a los estudiantes durante años, escondiéndose detrás de su autoridad. Algunos exalumnos hablaron de insultos sutiles y comentarios velados, mientras que otros describieron discriminación abierta y humillación pública. Cada historia agregó peso al caso que Marcus estaba construyendo. Marcus también se comunicó con periodistas locales, sabiendo que la exposición pública presionaría a la escuela para tomar acciones más decisivas. Uno de los periodistas, una aguda reportera de investigación llamada Rachel Lee, estaba particularmente interesada en la historia. Había cubierto casos de mala conducta educativa antes y vio esto como una oportunidad para exponer el comportamiento tóxico que se había permitido.
El problema dentro del sistema escolar aceptó reunirse con Marcus para discutir los detalles la noche anterior a la reunión con Rachel. Marcus se sentó con Ana en la sala de estar. Ana, mañana conocerás a Rachel Lee, ella es una periodista que nos ayudará a hacer pública esta historia, pero recuerda que una vez que esto salga la gente hablará, algunos te apoyarán pero otros bueno, puede que no, pueden acusarte de exagerar o decir que estás tratando de arruinar la vida de un maestro. Ana tragó saliva. Sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Entiendo, papá, pero no miento, y si la gente no me cree, bueno, eso es culpa de ellos. Marcus asintió con orgullo en sus ojos. Exactamente. Tienes la verdad de tu lado, Ana, nunca olvides eso. Al día siguiente, se encontraron con Rachel en un pequeño café cerca de la oficina de Marcus. Rachel era una mujer sensata de unos 30 años con una mente rápida y un profundo sentido de la justicia. Escuchó atentamente mientras Ana contaba su historia. Su rostro se volvía más serio con cada detalle. Ana, Rachel dijo después de una larga pausa, lo que te pasó es horrible, no puedo imagínese lo que se necesitó para presentar esto, pero quiero que sepa que está haciendo algo increíblemente valiente, no solo por usted, sino por otros estudiantes que podrían estar sufriendo en silencio. Ana sintió una oleada de gratitud. Las palabras de Rachel le aseguraron que estaba haciendo lo correcto, incluso si se sentía aterrador. Durante la semana siguiente, Rachel comenzó a reconstruir la historia, realizando entrevistas con exalumnos y padres que habían presenciado o experimentado el comportamiento abusivo de Caldwell. A medida que avanzaba la investigación de Rachel, el alcance de la mala conducta de Caldwell se hizo evidente. No solo había apuntado a Ana, había pasado años rezando por estudiantes que no encajaban en sus ideales rígidos, estudiantes de color, estudiantes de diferentes orígenes socioeconómicos, incluso estudiantes con discapacidades, todos tenían historias que contar. Mientras tanto, Ana trató de mantener un perfil bajo en la escuela, pero fue difícil escapar de los susurros. Algunos estudiantes la apoyaron abiertamente, mientras que otros mantuvieron su distancia, cautelosos de la atención que estaba atrayendo. Algunos maestros ofrecieron palabras de aliento, pero otros la evitaron. Incómodos con la controversia que rodeaba su caso, podía sentir el peso de su juicio. Un recordatorio de que tomar una posición a menudo significaba estar solo. Entonces, una tarde, cuando Ana salía de la escuela, se encontró cara a cara con el señor Caldwell en el estacionamiento. Él estaba esperando junto a su auto, su expresión oscura y amenazante. Por un breve momento, Ana consideró darse la vuelta y caminar de regreso adentro, pero cuadró sus hombros negándose a mostrar miedo. Caldwell sonrió mientras se acercaba. ¿Crees que has ganado? ¿No extrañas a James? Se burló, su voz baja y venenosa. ¿Crees que puedes destruirme con tus mentiras y tus lloriqueos? Ana sintió que su pulso se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. No son mentiras, señor Caldwell, y esto no ha terminado. Se rió con un sonido frío y amargo. No eres más que una niñita malcriada jugando al ser una víctima, pero déjame decirte algo, Ana, te vas a arrepentir de esto. La gente como tú siempre hace. Con eso se subió a su auto y se fue, dejando a Ana parada en el estacionamiento conmocionada, pero resuelta. Ella supo entonces que Caldwell no solo era cruel, era peligroso. Haría cualquier cosa para protegerse, incluso si eso significaba tratar de intimidarla, pero también sabía que él le había mostrado exactamente quién era y estaba más decidida que nunca a asegurarse de que enfrentara las consecuencias. Cuando le contó a Marcus sobre el encuentro, reaccionó con una furia tranquila. Le prometió que las amenazas de Caldwell solo fortalecerían su caso, que esta era solo una pieza más de evidencia que demostraba el tipo de persona que era, y tenía razón. Rachel incluyó el comportamiento amenazante de Caldwell en su historia, dejando en claro que sus acciones se extendieron más allá del aula. Cuando la historia comenzó a tomar forma, Rachel organizó una entrevista con una estación de noticias local. Quería que Ana y Marcus tuvieran una plataforma para compartir su versión de la historia, para poner un rostro humano a las experiencias que había documentado. Al principio Ana estaba nerviosa, pero su padre le aseguró que estaba diciendo la verdad. Ana le recordó que todo lo que tenía que hacer era ser ella misma. El día de la entrevista, Ana se sentó junto a su padre en el estudio, con las manos entrelazadas en el regazo. El entrevistador fue respetuoso y comprensivo. Hizo preguntas que le permitieron a Ana contar su historia sin sentirse presionada. Habló sobre el miedo, la humillación, la sensación de traición que había sentido. Describió el momento en que Caldwell le cortó el pelo, la forma en que la hizo sentir impotente y violada. Marcus también habló, su voz firme y poderosa, mientras describía el impacto de las acciones de Caldwell, no solo en su hija, sino en todos los estudiantes que alguna vez habían sufrido en silencio. Esto no se trata solo de un maestro, dijo mirando directamente a la cámara, se trata de una cultura que permite que personas como él prosperen, que ignora las voces de los estudiantes que son lo suficientemente valientes para hablar. Estamos aquí para cambiar. La entrevista se emitió esa noche y la respuesta fue inmediata. Las redes sociales explotaron con apoyo para Ana, con mensajes de personas que habían experimentado injusticias similares. Exalumnos de Caldwell se comunicaron para compartir sus propias historias.
Y agradeciéndole a Ana por su coraje, la historia se volvió viral y captó la atención de los medios de comunicación más importantes, y pronto el rostro de Ana estaba en todas partes, pero con el apoyo también vinieron las críticas. Algunas personas la acusaron de exagerar los exámenes, de intentar arruinar la vida de un hombre por incidentes menores, otros afirmaron que era demasiado sensible o que buscaba atención. Ana trató de no dejar que la afectara, pero era difícil no sentir el aguijón. De sus palabras, se recordó a sí misma que estaba defendiendo lo que era correcto, que su padre creía en ella y que no estaba sola. Mientras tanto, la escuela luchaba por manejar las consecuencias. El director emitió un comunicado diciendo que estaban realizando una investigación exhaustiva y estaban comprometidos a defender los valores de respeto e inclusión. Pero Marcus sabía que esto era solo un control de daños, un intento de salvar las apariencias en medio de un escándalo creciente. El artículo de Rachel se publicó unos días después, un artículo completo que documentaba la historia de abuso de Caldwell y el fracaso de la escuela para abordarlo. El artículo se compartió ampliamente y provocó una conversación sobre la importancia de la rendición de cuentas en la educación. No se trataba solo de Caldwell, ya no se trataba de cada maestro que usó su autoridad para menospreciar y controlar a cada escuela que hizo la vista gorda ante la injusticia. El impacto fue profundo. Otros estudiantes y familias comenzaron a presentarse y compartir sus propias historias de maltrato a manos de maestros y administradores que habían abusado de su poder. Fue como si la historia de Ana hubiera abierto una compuerta y la gente ya no estuviera dispuesta a permanecer en silencio. A medida que pasaban los días, Ana se encontró transformada, ya no era la niña asustada que se había sentado en el aula de Caldwell con miedo de hablar, se había convertido en un símbolo de resiliencia, una voz para aquellos que habían sido silenciados y, aunque todavía sentía el peso de la batalla, estaba luchando. Ella sabía que era una lucha que valía la pena librar una noche mientras ella y su padre estaban sentados juntos. Marcus la miró con una sonrisa orgullosa. Ana, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti, dijo su voz llena de calidez, has demostrado más fuerza de la que la mayoría de los adultos jamás podrían. Ana sonrió sintiendo una calidez extenderse por su pecho. Gracias papá, no podría haberlo hecho sin ti. Marcus puso una mano sobre su hombro. Hicimos esto juntos, y lo que venga después lo enfrentaremos juntos. Ana asintió, sintiendo un nuevo sentido de propósito. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, para seguir luchando por la justicia y por el derecho a ser escuchada. Mientras se difundían las consecuencias del artículo de Rachel, la situación del señor Caldwell se volvió más precaria cada día que la investigación de la escuela sobre su comportamiento estaba en marcha, y los padres exigían respuestas. Su reputación estaba hecha jirones, y la comunidad comenzaba a verlo con sospecha y desdén, pero Caldwell no estaba dispuesto a rendirse en silencio. Desesperado por salvar lo que quedaba de su carrera, decidió contraatacar sin importar el costo. Una mañana, cuando Ana llegó a la escuela, se dio cuenta de susurros y miradas de reojo se dirigieron hacia ella. No era inusual desde que la historia había estallado, pero hoy las escaleras parecían más agudas, casi hostiles. Podía sentir el peso de su juez M presionándola, haciendo que sus pasos se sintieran pesados mientras caminaba por los pasillos. En su primera clase, uno de sus compañeros de clase, un chico llamado Tom, que siempre había sido un poco alborotador, se inclinó y se burló. ¿Crees que eres una especie de héroe, no es así? Solo porque suspendiste a un maestro. Ana sintió una punzada de incomodidad, pero mantuvo su expresión neutral. No quería darle a Tom la satisfacción de saber que sus palabras la afectaban. Había estado preparada para las críticas, incluso se había escondido, pero escucharlo desde un muelle todavía dolía. Solo ocúpate de tus propios asuntos, Tom, respondió fríamente, negándose a participar más. Pero Tom no se echó atrás, continuó con su burla lo suficientemente fuerte para que otros estudiantes oyeran. Arruinaste la carrera de un hombre solo porque no pudiste manejar un poco de amor duro. Todos dicen que solo estás jugando a la víctima. Ana apretó su mandíbula, la ira burbujeaba debajo de ella. Fachada tranquila, pero respiró profundamente, decidida a no dejar que la provocara en una discusión. Ya se había enfrentado a suficiente escrutinio público, no necesitaba añadir la interrupción del aula a su lista de desafíos. A medida que avanzaba el día, los comentarios continuaron. Algunos estudiantes se burlaron o susurraron cuando pasó, mientras que otros la acusaron abiertamente de exagerar las acciones de Caldwell. Algunos incluso insinuaron que había mal interpretado su estricto estilo de enseñanza como abuso porque no podía manejar la presión. Estaba claro para Ana que los partidarios de Caldwell, sin embargo, pocos estaban decididos a defenderlo independientemente de la evidencia, pero esa tarde las cosas se intensificaron de una manera que no había anticipado. Cuando salió de la escuela, Ana encontró su casillero vandalizado, escrito con marcador negro grande en la puerta estaban las palabras mentiroso, alborotador y taxista. Su corazón se hundió mientras miraba las crueles palabras, cada una sintiéndose como una herida fresca. Un pequeño grupo de estudiantes estaba cerca observando su reacción con sonrisas en sus rostros, como si estuvieran orgullosos de su trabajo. Ana respiró temblorosamente, luchando por contener las lágrimas. Ya sabía que estar de pie hasta Caldwell sería difícil, que se enfrentara a resistencia,
pero no había esperado que sus propios compañeros se volvieran contra ella con tanta crueldad. Se sintió sola, aislada, como si toda la escuela le hubiera dado la espalda, pero más tarde esa noche, cuando le contó a su padre lo que había sucedido, la reacción de Marcus fue inmediata y feroz. «Esto es inaceptable», dijo con la voz cargada de ira, «no has hecho nada malo, Ana, esta escuela no te ha protegido y van a responder por ello». Al día siguiente, Marcus exigió otra reunión con el director. Esta vez su tono fue mucho menos diplomático. «Me aseguraste que esta investigación se manejaría profesionalmente, que la seguridad de mi hija sería tu prioridad», dijo con voz fría y cortante. «Pero en cambio, ella ha sido objeto de acoso e intimidación por parte de sus compañeros justo debajo de tus narices». La directora se movió incómoda en su asiento, claramente sorprendida por la intensidad de Marcus. «Señor James, estamos haciendo todo lo posible para garantizar un entorno seguro para Ana, pero estos incidentes son difíciles de controlar. Los estudiantes pueden ser crueles, especialmente cuando las emociones están a flor de piel». Marcus se inclinó hacia adelante con su mirada firme. «Entonces contrólelos. Mi hija no debería tener que caminar por estos pasillos por temor a represalias si la escuela no puede proporcionarle un entorno seguro. Llevaré este asunto al distrito, a la junta escolar, a quien sea que necesite. Y, si eso no funciona, lo llevaré a los tribunales». El rostro de la directora palideció y asintió, claramente dándose cuenta de la gravedad de su amenaza. «Aumentaremos las medidas de seguridad. Señor James, hablaré con el personal sobre monitorear el comportamiento de los estudiantes más de cerca y emitiré una declaración recordando a los estudiantes las consecuencias del acoso». Con esa seguridad, Marcus se fue, pero Ana podía ver la tensión grabada en su rostro. Estaba haciendo todo lo posible para protegerla, pero sabía que esta pelea también lo estaba agotando. En los siguientes días, la atmósfera en la escuela se volvió aún más. Caldwell, desesperado por recuperar su posición, había comenzado a difundir rumores a través de su propia red, contactando a ciertos padres y provocando denuncias. Se pintó a sí mismo como la víctima de una campaña vengativa que afirmaba que Ana y su padre habían reaccionado exageradamente y mal interpretado su estilo de enseñanza firme pero justo. Insistió en que solo había presionado a Ana para ayudarla a tener éxito y que sus acciones habían sido tergiversadas en algo malicioso. Los rumores se extendieron rápidamente y encontraron su camino hacia las casas de los estudiantes que estaban demasiado ansiosos por creer la versión de los hechos de Caldwell. Un grupo de padres incluso inició una petición pidiendo la reincorporación de Caldwell y acusando a Marcus y Ana de difamar a un educador honorable para ellos. La historia de disciplina estricta de Caldwell era un activo, una señal de su dedicación al éxito de sus estudiantes. Veían a Marcus como un extraño, un hombre que había llegado a su comunidad con una agenda para provocar problemas y manchar la reputación de un maestro respetado. Una noche, Marcus recibió una carta anónima en el correo. Dentro había una sola hoja mecanografiada con las palabras: «Estás arruinando la vida de un buen hombre. Detente ahora o te arrepentirás». No había remitente, ni nombre, solo la amenaza velada. La mandíbula de Marcus se tensó cuando leyó las palabras. Su ira hervía, pero guardó la carta que lo documentaba como otra prueba más de hasta dónde estaban dispuestos a llegar los partidarios de Caldwell para silenciarlo a él y a Ana ese fin de semana. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Marcus recibió una llamada de Rachel Lee, la periodista que había cubierto la historia de Ana. Sonaba inquieta, casi nerviosa. «Marcus, acabo de recibir un mensaje de una de mis fuentes. Al parecer, los partidarios de Caldwell están planeando una manifestación fuera de la escuela el lunes por la mañana. La están llamando una protesta de defensa de los educadores, pero ambos sabemos de qué se trata realmente. Están tratando de intimidar a Ana y a cualquiera que hable en su contra». El rostro de Marcus se endureció al escuchar una tormenta formándose en sus ojos. «Quieren intimidar a mi hija. Bien, déjenlos venir, pero no daremos marcha atrás». El lunes por la mañana, Ana y Marcus llegaron a la escuela y encontraron una pequeña multitud de partidarios de Caldwell reunidos afuera con carteles que decía: «Reincorporen al señor Caldwell, detengan las mentiras y respeten a nuestros maestros». Los manifestantes fulminaron con la mirada a Ana mientras pasaba junto a algunos de ellos murmurando en voz baja. Podía sentir su hostilidad como un peso físico presionándola, pero mantuvo la cabeza en alto negándose a dejar que vieran su miedo dentro de la escuela. Ana podía escuchar susurros de los estudiantes que habían visto la manifestación. Algunos de ellos parecían apoyarlos mientras que otros eran indiferentes o incluso comprensivos con los manifestantes. Se sentía como una extraña en su propia escuela, atrapada en medio de una tormenta que nunca había pedido pero de la que no podía escapar. En el almuerzo un grupo de chicas se le acercó, sus caras retorcidas por el desprecio. «Espero que seas feliz», una de ellas se burló. «Estás destrozando esta escuela solo porque no pudiste soportar una pequeña crítica». Ana apretó los puños luchando con los puños contra el impulso de responder. Sabía que
Cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas, así que se obligó a permanecer en silencio para dejar que sus palabras le inundaran sin reaccionar, pero a medida que avanzaba el día, la presión aumentaba en su interior, una frustración y una impotencia latentes que amenazaban con desbordarse. Para cuando llegó a casa, estaba al borde de las lágrimas y se arrojó a los brazos de su padre, finalmente, dejando que las emociones que había estado conteniendo salieran. «Papá, no sé cuánto más de esto puedo soportar», susurró con la voz ahogada por las lágrimas. «Me están tratando como si yo fuera la que hizo algo malo, como si fuera la villana en todo esto». Marcus la abrazó con fuerza. Su voz era tranquila y firme mientras le aseguraba: «Ana, escúchame, nada de esto es tu culpa. Te defendiste por ti misma, por lo que es correcto. Eso requiere coraje y no todos lo tienen, pero yo sí y te prometo que vamos a superar esto juntos». Le acarició el cabello, su propia resolución se endurecía con cada segundo que pasaba. Sabía que los partidarios de Caldwell no se detendrían hasta que se vieran obligados a hacerlo si lo deseaban. Quería jugar sucio, él también estaba dispuesto a jugar, pero en sus propios términos. Esa noche, Marcus hizo varias llamadas para comunicarse con sus contactos en las comunidades legales y de derechos civiles. No iba a permitir que estas personas intimidaran o acosaran a su hija para que se callara. Organizó que la seguridad escoltara a Ana hacia y desde la escuela para asegurarse de que estaría a salvo sin importar lo que pasara. Luego llamó a Rachel Lee nuevamente para informarle sobre los últimos acontecimientos. Rachel estaba horrorizada por los extremos a los que estaban dispuestos a llegar los partidarios de Caldwell. Aceptó escribir un artículo de seguimiento exponiendo el acoso que Ana estaba enfrentando y el fracaso de la escuela para protegerla de las represalias. El artículo se publicó al día siguiente y golpeó duro a la comunidad. Rachel detalló las amenazas, el vandalismo, la carta anónima y la manifestación fuera de la escuela. Pintó un retrato de una comunidad que estaba más preocupada por proteger a un maestro abusivo que por defender a un estudiante vulnerable. Incluso incluyó entrevistas con exalumnos que habían sido intimidados por los partidarios de Caldwell cuando intentaron presentar sus propias historias. La reacción fue: los padres rápidos y feroces que inicialmente habían apoyado a Caldwell se encontraron cuestionando su lealtad al ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus partidarios. Los miembros de la comunidad que habían permanecido en silencio comenzaron a hablar, condenando el acoso y exigiendo responsabilidad, y Caldwell, una vez una figura respetada, ahora se encontraba cada vez más aislado. Su apoyo disminuyó a medida que la gente se dio cuenta de la verdadera naturaleza de sus acciones, pero Marcus sabía que la batalla no había terminado. Caldwell ahora era un animal acorralado y era más peligroso que nunca. La tensión alcanzó un punto de ebullición en la comunidad después de que se publicara el artículo de seguimiento de Rachel. La presión sobre la administración de la escuela se había vuelto insoportable. Los padres exigieron transparencia y el superintendente del distrito convocó una reunión de emergencia para abordar el creciente escándalo. Los partidarios de Caldwell, aunque menos en número, eran más ruidosos y estaban más enojados que nunca. Insistieron en que él era la víctima de una campaña vengativa de Marcus y Ana, quienes afirmaron que habían reaccionado exageradamente y destruido la vida de un buen hombre por un malentendido. Ese lunes por la mañana, Marcus recibió una llamada de Rachel. Su tono era urgente, incluso un poco incómodo. «Marcus, una de mis fuentes, me dijo que había sido víctima de una campaña vengativa de Marcus y Ana. Los partidarios de Caldwell están planeando una manifestación dentro de la escuela. Van a enfrentarse a Ana en pleno día. Harán una escena delante de todos. Nunca he visto algo así». Marcus apretó la mandíbula. La furia y la preocupación brillaron en sus ojos. «Creen que pueden intimidar a mi hija para que se calle, pero están a punto de descubrir lo que pasa cuando cruzan esa línea». Estaba en el coche antes de terminar su frase. Corriendo hacia la escuela, llamó a la directora para advertirle de la situación y le exigió que protegiera a su hija de la turba, pero sabía que no podía confiar en que actuaran lo suficientemente rápido. Necesitaba estar allí él mismo cuando llegara. La escena era peor de lo que esperaba. Dentro del vestíbulo de la escuela, una multitud se había reunido, padres, estudiantes e incluso algunos profesores, la mayoría de ellos partidarios de Caldwell, sostenían carteles con frases como «detengan las mentiras y restituyan al Señor Caldwell». Al frente de la multitud, un hombre se dirigía en voz alta al grupo, su voz llena de ira justificada mientras condenaba a Ana y Marcus por su nombre. «¿Vamos a dejar que los ojos de una familia destruyan la carrera de un maestro amado?», gritó el hombre agitando un cartel en el aire. «¿Vamos a dejar que esta escuela se incline ante los caprichos de personas que ni siquiera respetan nuestra comunidad?». La multitud rugió de acuerdo, sus voces resonaron por los pasillos, los estudiantes se asomaron por las puertas de las aulas y vieron el espectáculo desarrollarse con una mezcla de conmoción e incredulidad.
Ana, que había estado en su aula, escuchó la conmoción y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que estaban allí por ella, pero nunca podría haber anticipado este nivel de odio. Marcus se abrió paso entre la multitud, su rostro tenía una determinación feroz, vio a Ana parada en la puerta de su aula, su rostro pálido, sus ojos abiertos por el miedo. Y confusión se dirigió a su lado colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Está bien, Ana, estoy aquí, no te van a hacer daño. En ese momento el hombre que lideraba la manifestación vio a Marcus y Ana, sus ojos se entrecerraron y lo señaló con un dedo. Su voz goteaba desprecio. Allí están los mentirosos, los agitadores han destrozado esta comunidad, arruinaron la vida de un buen hombre, todo, porque no pudieron manejar un poco de disciplina. La multitud se adelantó, las voces se elevaron en una cacofonía de ira. Marcus se mantuvo firme protegiendo a Ana con su cuerpo mientras miraba directamente al hombre que lideraba la manifestación. Estás enojada porque alguien finalmente tuvo el coraje de exponer la verdad. Caldwell no es un buen hombre, es un matón que ha abusado de su poder durante años, y si lo apoyas entonces eres tan culpable como él. La sala quedó en silencio por un momento mientras sus palabras cortaban el ruido, pero el silencio no duró. La multitud estalló de nuevo, su ira no disminuyó. El director y varios maestros intentaron intervenir interponiéndose entre Marcus y la multitud, pero la tensión era palpable. Entonces de repente las puertas de la escuela se abrieron y un grupo de policías entró. Marcus había anticipado esta posibilidad y se había puesto en contacto con las autoridades locales en su camino a la escuela advirtiéndoles que podría haber un disturbio. El oficial principal dio un paso adelante, su voz firme mientras se dirigía a la multitud. Esta es una escuela, no un sitio de protesta. Si estás aquí para apoyar a tu comunidad, hazlo pacíficamente. Cualquiera que participe en acoso o haga amenazas será expulsado de inmediato. La multitud vaciló, algunos gruñidos en voz baja, pero la presencia de la policía fue suficiente para enfriar la amenaza inmediata. Lentamente, la multitud comenzó a dispersarse lanzando miradas hostiles a Marcus y a ella. Cuando se fueron, Marcus se volvió hacia Ana, su rostro se suavizó. ¿Estás bien? Ana asintió, aunque su expresión era una mezcla de alivio y miedo persistente. No esperaba esto, sabía que la gente no me creía. Pero esto, Marcus puso una mano sobre su hombro, su mirada inquebrantable. Has hecho lo correcto, Ana. Este es el precio de defender la verdad. Pero no estás sola, no dejaré que nadie te intimide. Estamos juntos en esto. La directora, que había presenciado toda la escena, se acercó a ellos con el rostro pálido y ansioso. Señor James, Ana, quiero disculparme. Nunca anticipamos que las cosas se intensificarían así. No pudimos proteger a Ana y estamos tomando medidas para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder, pero Marcus no había terminado. Una disculpa no es suficiente. Esta escuela permitió que el comportamiento de Caldwell no se controlara durante años y ahora mi hija está pagando el precio. Voy a llevar esto a la junta escolar y espero que se tomen medidas reales. Esto termina ahora. La directora asintió con la cabeza. Su expresión era de derrota. Sabía que las palabras de Marcus eran más que una amenaza, eran una promesa. Le aseguró que Caldwell no regresaría y que se aplicarían acciones disciplinarias contra cualquiera que hubiera participado en ellas. Cuando Marcus y Ana dejaron la escuela, un pesado silencio se cernió entre ellos. Sabían que lo más difícil era que Caldwell regresara. Parte había terminado, pero las cicatrices de lo que había sucedido persistirían. Ana se había visto obligada a enfrentar el odio y el prejuicio de frente, y aunque se había mantenido fuerte, la experiencia la había dejado conmocionada. Esa noche, Marcus recibió una llamada de un abogado que representaba a Caldwell. El tono del abogado era gélido, profesional, pero lleno de amenazas veladas. Señor James, llamo para informarle que el señor Caldwell está considerando una demanda por difamación contra usted y su hija. Él cree que su reputación ha sido destruida injustamente y está preparado para emprender acciones legales a menos que se retracte de sus declaraciones. Marcus escuchó en silencio mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Dígale al señor Caldwell que tengo evidencia documentada, relatos de testigos oculares y una comunidad llena de personas que saben exactamente qué tipo de hombre es. Si quiere llevar esto a los tribunales, estaré más que feliz de complacerlo. De hecho, creo que ya es hora de que la verdad quede registrada. Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea antes de que el abogado se aclarara la garganta. Veo bien, le pasaré su mensaje, señor James. Marcus colgó sintiendo una ráfaga de satisfacción. Caldwell estaba desesperado, aferrándose a cualquier clavo ardiendo que pudiera encontrar para salvarse, pero Marcus no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo o la intimidación descarrilaran su lucha por la justicia. Al día siguiente, la junta escolar celebró una reunión de emergencia y Marcus fue invitado a hablar. Se paró frente a la junta y contó la historia de Ana, presentó evidencia del comportamiento abusivo de Caldwell y el fracaso de la escuela para proteger a su hija. Su voz era firme y estaba llena de convicción mientras describía el dolor y la humillación que Ana había soportado.
Esto no se trata solo de un maestro, dijo, su mirada recorrió a los miembros de la junta. Se trata de una cultura que tolera e incluso permite este tipo de abuso. Se trata de un sistema que falla a nuestros niños al permitir que depredadores como Caldwell prosperen sin consecuencias. Estoy aquí para exigir responsabilidad no solo por mi hija, sino por cada estudiante que alguna vez se haya sentido impotente, menospreciado o silenciado. La junta escuchó en un silencio atónito, incapaz de negar la verdad de sus palabras. Sabían que Marcus tenía el apoyo de la comunidad, que su historia había llegado más allá de los muros de la escuela y tocó una fibra sensible en las personas que estaban cansadas de ver que la injusticia se escondía bajo la alfombra. Después de una larga deliberación, la junta anunció que el señor Caldwell sería removido permanentemente de su puesto de profesor y que la escuela implementaría nuevas políticas para prevenir incidentes similares en el futuro. Ofrecieron una disculpa pública a Anna reconociendo el daño que había sufrido y comprometiéndose a hacer cambios que protegerían a otros estudiantes. Esa noche, cuando regresaron a casa, Anna sintió una sensación de cierre. Había enfrentado sus peores miedos, había soportado el acoso y el aislamiento, pero al final se había hecho justicia. Su padre había estado a su lado durante todo, negándose a dejar que la silenciaran, y juntos habían marcado una diferencia. Marcus la abrazó con fuerza. El orgullo y el amor brillaban en sus ojos. Eres más fuerte de lo que crees. Anna, esto es solo el comienzo. Recuerda que tienes voz y que importa. Te defendiste por la verdad y nadie puede quitarte eso. Mientras estaba en la cama esa noche, Anna sintió una sensación de paz que no había conocido en semanas. El viaje había sido doloroso, pero había emergido más fuerte, más resistente. Sabía que las cicatrices se desvanecerían, pero las lecciones que había aprendido, el poder de su voz, la fuerza de defenderse por sí misma, permanecerían con ella para siempre. En las semanas siguientes, la vida en la escuela comenzó a establecerse en una nueva normalidad, con Caldwell oficialmente despedido. La hostilidad que una vez había llenado los pasillos se disipó lentamente. Algunos estudiantes que inicialmente se habían puesto de su lado le ofrecieron a Anna sentimientos tranquilos de respeto o murmuraron disculpas. Claramente estaban repensando su postura ahora que la verdad era innegable. La manifestación, las amenazas y la expulsión forzada de Caldwell habían sido un punto de inflexión no solo para Anna, sino para toda la comunidad escolar. Para Anna, regresar a sus clases se sintió extraño. Al principio, se había enfrentado a lo peor de sus miedos, humillación pública, aislamiento e incluso peligro, pero de alguna manera había salido adelante. Al otro lado, más fuerte, caminando por el pasillo, ya no sentía el peso del juicio ni el miedo, en cambio, sintió una sensación de resiliencia de la que no sabía que era capaz. Una tarde, la directora llamó a Anna y Marcus a su oficina para una reunión. Los miró con una mezcla de humildad y gratitud. Anna, señor James, comenzó, les debo una disculpa a ambos. No pude protegerlos. Anna y yo no tomamos medidas cuando más importaba. Esta escuela ha aprendido una lección dolorosa gracias a ustedes y quiero que sepan que estamos comprometidos con el cambio. Anna escuchó sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras y el reconocimiento. Por fin, del dolor que había soportado y del coraje que había tenido para defenderse. La directora continuó describiendo nuevas medidas que la escuela estaba implementando para proteger a los estudiantes y promover la rendición de cuentas. Estaban introduciendo una política de tolerancia cero para el acoso y la discriminación, brindando a los maestros y al personal capacitación en sensibilidad, y creando un sistema confidencial para que los estudiantes denunciaran el acoso. No era todo, pero era una señal más clara de que su experiencia no había sido en vano. Antes de que se fueran, el director se volvió hacia Anna. Gracias, Anna, por tu coraje. Esta escuela será un lugar más seguro, y si alguna vez necesitas algo, mi puerta está abierta. Cuando salieron de la oficina del director, Marcus pasó un brazo alrededor de los hombros de Anna. El orgullo era evidente en sus ojos. Tú hiciste esto, Anna, creaste un cambio real, nunca olvides eso. El fin de semana siguiente, Marcus organizó una pequeña reunión en su casa con amigos, familiares y algunos de los compañeros de clase cercanos de Anna, que la habían apoyado durante toda la terrible experiencia. Rachel Lee, la periodista que había sido fundamental para compartir la historia de Anna, también estaba allí, ansiosa por ver cómo estaba en la calidez de su hogar, rodeada de personas que creían en ella. Anna sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. La atmósfera estaba llena de risas, conversación y apoyo. Todos estaban allí para celebrar la resistencia de Anna y la victoria que había logrado no solo contra Caldwell, sino contra un sistema que le había fallado a ella y a tantos otros. Hacia el final de la noche, Rachel hizo un brindis, su voz se llenó de admiración por Anna, una mujer joven que mostró más coraje que muchos adultos. ¿Alguna vez nos habrás inspirado a todos, Anna?
Puede que este sea solo el comienzo de muchas victorias en tu vida. Vida. Ana sintió que sus mejillas se sonrojaban cuando todos levantaron sus copas chocando en su honor. Estaba agradecida, humilde y por primera vez en mucho tiempo realmente feliz. Sabía que todavía tenía que sanar, que las cicatrices de su experiencia tardarían en desaparecer. Pero esta noche se permitió disfrutar del calor de sus amigos y familiares. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Ana y Marcus se sentaron juntos en el porche disfrutando del aire tranquilo de la noche. Marcus la miró con los ojos llenos de orgullo y una pizca de emoción. Ana, no puedo decirte lo orgulloso que estoy de ti. Has demostrado una fuerza que nunca podría haber imaginado. Me has inspirado. Ana sonrió apoyando su cabeza contra su hombro. No lo habría logrado sin ti. Papá, creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Tomó su mano en la suya apretándola suavemente. Recuerda, Ana, este no es el final. Encontraste tu voz y ahora que la has usado, serás imparable. Hay tanta gente ahí fuera que necesita a alguien que los defendiera y les recordara que importaban. Ella asintió sintiendo que una sensación de propósito se instalaba dentro de ella. La batalla que había librado había encendido algo dentro de ella. Un deseo de seguir defendiéndose no solo por ella misma, sino por otros que podrían estar enfrentando luchas similares. Estaba comenzando a ver un futuro para sí misma, uno en el que podría marcar la diferencia, una voz a la vez, mientras la noche se oscurecía. Ana sintió una paz que era más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido. Había enfrentado sus peores miedos y emergió más fuerte, más segura de sí misma y de su valor. La terrible experiencia la había cambiado, pero también la había hecho resiliente, confiada de una manera que no había tenido antes. Se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que viniera después en los meses siguientes. Ana asumió nuevos roles. En la escuela se unió al consejo estudiantil y comenzó a trabajar con maestros y administradores en iniciativas contra el acoso escolar, ayudando a garantizar que ningún otro estudiante tuviera que pasar por lo que ella había pasado. Su experiencia la había convertido en una líder y descubrió que otros la buscaban en busca de orientación y apoyo. Marcus observó con orgullo cómo su hija se convertía en una joven fuerte y compasiva sin miedo a defender lo que era correcto. Su viaje había sido difícil, doloroso, incluso aterrador a veces, pero sabía que la había convertido en alguien extraordinario. Una noche, mientras caminaban por el vecindario, Marcus se volvió hacia Ana con una sonrisa pensativa. Sabes, Ana, podrías tener un futuro como abogada, serías genial en eso como tu padre. Ana se rió poniendo los ojos en blanco. Tal vez papá, pero si lo hago, tendrás que enseñarme todo. Ya sabes, se rió entre dientes dándole un codazo juguetón. Trato, pero algo me dice que también me enseñarás una cosa o dos. Caminaron en un silencio cómodo, ambos sintiendo una sensación de cierre. La batalla con Caldwell había terminado, pero las lecciones que habían aprendido, la fuerza que habían ganado, permanecerían con ellos para siempre. Juntos se habían enfrentado, derrotaron a un poderoso adversario y se levantaron por lo que era correcto y emergieron victoriosos mientras giraban por la calle familiar hacia casa. Ana sintió una sensación de claridad sobre su camino a seguir. No estaba segura de a dónde la llevaría la vida, pero sabía una cosa con certeza: siempre tendría el coraje de defenderse a sí misma y a los demás, decir la verdad y luchar por la justicia, y con su padre a su lado, se sentía lista para cualquier cosa que el mundo tuviera para ofrecer.